Hola a todos de nuevo. Vamos a seguir con la personalización y configuración de nuestro SharePoint. En esta ocasión va a ser nuestro SharePoint Online, que está en la nube, y vamos a abordar uno de los aspectos principales que nos ofrece la herramienta, que es la gestión de contenidos. Yo soy José García, trabajo en los servicios profesionales de Damisoft y para cualquier consulta podéis utilizar el correo que está en la pantalla. Dentro de SharePoint, la cantidad de desarrollos, elaboraciones que podemos hacer es enorme. Pero hay dos aspectos que son principales en lo que se refiere a la gestión de contenidos. Uno de ellos es la configuración de versiones de los ficheros y el otro son los flujos de trabajo. En cuanto a la configuración de versiones, en SharePoint podemos ir a cualquiera de nuestras bibliotecas y configurar un número importantísimo de aspectos dentro de la biblioteca, y uno de ellos son las versiones. Si marcamos como que vamos a requerir que se aprueben los elementos que se suben a la biblioteca, esto nos va a crear una situación en donde el elemento que está publicado es el último aprobado, pero además hay otras tantas versiones de ese documento que están a espera de aprobación y que una vez que sean aprobados pasarán a ser el documento utilizable por todos los usuarios. Además, podemos incluir que utilice control de versiones utilizando pues solo las versiones principales o también versiones principales y borradores. Podemos indicarle cuál va a ser el número límite de versiones que vamos a mantener, esto es, nos va a mantener las 10 últimas, por ejemplo, y las anteriores pues las irá borrando o mantendrá todo si no ponemos nada, y igualmente con borradores. Bueno, vamos configurando todo, no vamos a hacerlo en este caso, y lo que hemos hecho es que ahora esta biblioteca nuestra está actuando con 1. Necesidad de aprobar los cambios en los documentos, y 2. Crear versiones de nuestros documentos. Si yo, por ejemplo, edito este Excel, vale, voy a poner aquí, por ejemplo, tabla de clientes. Voy a salvar este cambio, de acuerdo. Por cierto, que ya veo aquí que hay versiones y que he desprotegido una versión, ¿de acuerdo? Por cierto, que vemos que aquí ya está viendo que hemos desprotegido el documento y que estamos creando una versión. Bien, ahora si vamos a ver el historial de versiones, vemos que ahora sí hay un historial de versiones. Había una versión 1 que fue la que primero cogimos, y luego se ha creado una versión 2 que está en espera de aprobación y que ha sido modificada pues por este usuario en este momento, etcétera.
Dado que somos administradores, tenemos la capacidad de aprobar o rechazar esa versión. Bueno, administradores o una persona que tenga derecho sobre esta biblioteca en concreto para realizar estas operaciones. Mientras tanto, cualquier otro usuario que accediera a esta hoja de cálculo seguiría viendo la versión anterior de la hoja de cálculo. Una cosa que quiero enseñar porque funciona realmente bien es que además de editarlo con el Excel que tenemos en la máquina instalada, también podemos editarlo en el Excel en el explorador. Otra cuestión importante que hay que saber es que podemos trabajar con las bibliotecas de documentos de SharePoint también cuando estamos offline. Si por ejemplo vamos a estar desconectados y no podemos acceder a la red y a nuestro sitio de SharePoint, con SharePoint Workspaces podemos tener una copia, o de hecho tenemos una copia local de las bibliotecas o sitios que queramos, que una vez que bueno, nos podemos conectar a la red, se sincronizan y se actualizan con los cambios que hayamos podido hacer. Además, hay que ver que es bastante útil porque, bueno, aquí estamos haciendo ejemplos con dos documentos, pero en realidad SharePoint, cuando se ve la importancia y la habilidad que tiene, es cuando estamos trabajando con un número importante de documentos. En lugar de estar trabajando con nuestro explorador normal de Windows, si estamos trabajando con SharePoint Workspaces, podemos utilizar las funciones de búsqueda, de clasificación, etcétera, que utilizamos habitualmente en SharePoint, temas de metadatos, etcétera. Y por supuesto podemos tener la descarga de SharePoint Workspace bueno, de forma fácil, descargándola de source. Otra de las curiosidades o habilidades que tiene es Groove. Groove es como, por así decir, una herramienta de pequeños grupos de trabajo que sin necesidad de crear un sitio en SharePoint nos permite a un grupo compartir algún área de archivos. En cuanto a gestión de contenidos, lo último que vamos a ver es el tema de SharePoint Designer y la creación de workflows. Cuando estamos en cualquier biblioteca, como la que estamos utilizando de ejemplo, tenemos la posibilidad de editarla con SharePoint Designer. SharePoint Designer nos edita todo el sitio, listas, bibliotecas, absolutamente todo el sitio, los tipos de contenido, las bases de datos, etcétera, etcétera. Una de las características que tiene es la creación de workflows. Estos workflows utilizan Workflow Foundation. Esto es exactamente la misma tecnología que utilizamos desde Visual Studio. La diferencia es que en estos workflows tenemos un número de acciones preconstruidas que podemos utilizar, y en los workflows de Visual Studio pues los construimos completamente y tenemos mayor capacidad para hacer acciones, pero por otra parte bueno,
hay que hacerlo todo, por así decir. Si nos venimos a una lista, hay varios tipos de workflows, pero hay unos workflows que son para estas listas y bibliotecas. Si nos venimos a la biblioteca con la que estábamos trabajando, vemos que tenemos la posibilidad de crear workflows. ¿Cuándo se van a disparar los workflows? Los workflows se van a disparar por tres motivos. Uno, porque se inician de forma manual, alguien con derechos a hacerlo entre y lo ejecute. Dos, porque se cargue un nuevo documento en la biblioteca y entonces se dispare automáticamente. O tres, porque se actualiza un documento que ya estaba y también se dispare automáticamente ante ese evento. O una combinación de los tres, no tiene por qué ser solo una de estas acciones. Los workflows básicamente son mucho más complejos. Podemos importar workflows, podemos hacer más acciones, pero las tres principales acciones es crear un diagrama de secuencia en donde hay pasos, hay acciones y hay condiciones. Podemos empezar con una acción o con una condición según nos convenga. La condición previa ya decimos que es el por qué se ejecuta el workflow. Por ejemplo, si empezamos con una condición, vamos a nuestra lista y decimos, por ejemplo, que decíamos que aquí en departamento, por ejemplo, en la biblioteca de documentos actual, cogemos que el valor de departamento sea igual pues a uno de los valores que le hemos dado. Bueno, si se cumple esta condición, ¿qué acción vamos a hacer? Pues, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de acciones de utilidades, de conjunto de documentos, etcétera. Una muy sencillita es enviar un correo electrónico. Pues, por ejemplo, si el departamento que hemos elegido es el de marketing, pues vamos a decir que envío un correo electrónico y vamos a componer ese correo electrónico. Pues vamos a decir, por ejemplo, si es el de marketing, pues envías el correo a José García con copia tal, la cual. En cuanto al asunto, pues podemos componerlo, decir carga de documento, y aquí también podemos utilizar campos, tanto de la lista actual, o sea, de la biblioteca en la que estamos, como de otras listas, workflows, etcétera, de otros elementos que tenga nuestro sitio. Por ejemplo, vamos a decir que carga de documento, quién ha creado ese documento, nos aparecerá en el campo, perdón, cuándo se ha creado, es el campo creado, corresponde a cuándo se ha creado, y creado por a quien lo ha creado. Bueno, nos aparecerá una cadena aquí en el asunto, y en el cuerpo del documento podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, podemos poner la descripción, por poner algo. Bueno, así componemos un correo electrónico. Igual que hemos utilizado esa condición, la de que si en el campo departamento hemos puesto marketing, pues podríamos ir diciendo, vale, pues perdón, vamos a ver. La otra condición es que si en departamento pues el valor fuera ventas, pues la acción sería otra. Podemos ir trabajando dentro del paso 1, y esto lo hacemos de una forma lógica, que según nos vaya conviniendo, ¿de acuerdo? O podemos en un momento dado salirnos y crear otro paso según nos vaya conviniendo. También podemos crear secuencias en paralelo. No vamos a crear un flujo de trabajo complejo. Con este ejemplo es suficiente, aunque efectivamente se pueden hacer flujos de trabajo realmente sofisticados según vamos trabajando. Hay que tener cuidado con que tengan lógica. Podemos chequear si nuestro flujo tiene errores. Por supuesto,
salvarlo, y además para que funcione debemos de publicarlo. Bueno, una vez hecho esto, vamos a cerrar el flujo. Ahora en el flujo de trabajo encontramos que tenemos este flujo, que es el de ejemplo. Podremos volverlo a editar, etcétera, tantas veces como sea necesario. Si nos vamos a documentos compartidos y lo actualizamos, vemos que aquí tenemos ahora nuestro flujo. Nos dice que la forma de dispararse, por así decir, de ejecutarse, es con un comienzo manual. Podemos establecer también condiciones para que ese flujo se lance, pero también podemos ir a las características, a las propiedades del flujo, y aquí en opciones de comienzo decidir que no queremos que sea manual, sino que queremos que se inicie automáticamente cuando se carga un elemento nuevo o cuando se modifica uno, o por ejemplo elegir dos de las opciones. Vamos a salvarlo, publicamos. Y ahora cuando acabe vamos a ir de nuevo a nuestra biblioteca de documentos y la vamos a actualizar. Y ahora, por ejemplo, si podemos modificar nuestras propiedades, decir que este es del departamento de marketing, por ejemplo, etcétera. Pero además, dentro de las propiedades vamos a encontrar que tenemos la capacidad de lanzar el flujo de trabajo. También en el momento de hacer una modificación, este flujo se lanzaría, o de cargar un nuevo documento según lo hayamos configurado. Vemos que además tenemos aquí el estado de aprobación, que viene de cuando configuramos el control de versiones y la aceptación de las versiones que se cargan. Y en resumen, son muchas las cosas que se pueden hacer para crear una gestión de contenidos potente y eficaz dentro de SharePoint, pero estas son las herramientas muy por encima principales para ello.